Bueno, gracias, a todos y todas. Bueno, si queréis, hablo un par de horas, no sé, unos minutillos y luego lanzamos preguntas, ¿no? Para ir a barraca. Si os parece, lo hacemos así. Un poco para compartir, bueno, cómo está el patio. Con Eugenia, que vamos hablando bastante, ya le iba diciendo que desde que esto empezó, la verdad es que yo creo que todos nos situamos no sé, en una situación de incertidumbre muy, muy fuerte, ¿no? De no saber qué estaba pasando y qué es lo que podía acontecer, qué consecuencias podríamos tener de una situación como esta, porque es una situación desconocida. El título dice Impacto del COVID en la economía, ¿no? Bueno, yo creo que un poco ya lo vamos viendo, pero no somos conscientes todavía de la que va a caer, dependiendo de algunas cosas. A ver, al final, normalmente cuando hay una crisis económica tiene un factor o diversos factores desencadenantes y entonces se aplican, bueno, instrumentos de política económica tradicionales para impulsar la demanda o impulsar la oferta o lo que haga falta y tratar de combatir las variables que tradicionalmente se intentan mejorar en economía, ¿no? El paro, la inflación, todas estas cosas. Claro, lo que tenemos ahora es totalmente diferente, disruptivo y además es súbito, ¿no? Lo que está pasando ahora tiene unas consecuencias que son muchísimo más aceleradas que cualquier otra crisis que hayamos vivido antes. Me centro exclusivamente en economía, no hablo ni de aspectos sanitarios, etcétera, a pesar de que todo está muy, muy relacionado. A ver, aquí el tema es que, bueno, que tenemos un parón, tenemos como, ¿no? Tendríamos una inercia y la mayor parte de los sectores de la economía se han visto obligados a parar, ¿no? Y claro, este parón, ¿qué consecuencia directa tiene? Pues la consecuencia directa es que hay miles y miles y miles de unidades de negocio, autónomos, empresas grandes, pequeñas, de prácticamente todos los sectores, casi todos los sectores, que han visto reducidos sus ingresos a prácticamente cero, y en cambio sus costes no están a cero. Entonces esto lo que quiere decir es que si esto se alarga un poquito, hay miles y miles y miles y miles de empresas que no van a poder aguantar y van a cerrar. Entonces, cuando se acabe el paréntesis sanitario, digamos, y haya que regresar ya de una manera generalizada a trabajar y, digamos, a una cierta normalidad, cosa que no será de golpe, sino que será paulatina, progresiva, nos vamos a encontrar con un número muy importante de empresas que habrán cerrado y de personas que habrán perdido su empleo. Entonces, claro, esto ya se ve que va a generar unas consecuencias parecidas a las de la crisis que empezó en 2008, si no más profundas, pero como el impacto es mucho más súbito, pues va a ser, digamos, aparentemente mucho más grave. Entonces, en general, las administraciones públicas de los diversos estados y tal, lo que están intentando es mantener vivas las unidades económicas, aunque sea en estado de latencia, para que cuando pase el periodo de confinamiento, en sus diversos estadios, excepciones, la economía pueda, digamos, resetearse, ¿no? Rearrancar en una cierta situación de normalidad. Y esto es más o menos lo que se está intentando. Pero, ¿qué sucede? Pues que aquí en España, digamos, por las razones que sea, por razones de orientación política o de capacidad o por la situación financiera de las administraciones públicas, sobre todo la del Estado, pues esto se está haciendo con mucha menor intensidad. Y si nos damos cuenta, por poco que estemos en redes, etcétera, vemos que no es solo que no se frenen, no sé, las hipotecas o los alquileres, o en la mayoría de los casos, ¿no? Es que incluso las cuotas fiscales, si se frenan, como mucho se hace para dar una carencia, para posponerlas, no para eliminarlas, ¿no? Entonces, claro, lo que está sucediendo es que muchos negocios pues están empezando a cerrar ya muchos. El paro ya ha crecido de una manera importante en el mes de marzo, cuando solo habían pasado 2 semanas, pero aquí el tema son todos los ERTES, ¿no? Todos los expedientes temporales de ocupación. Entonces, yo creo que lo que tenemos que prever de una manera razonable es que en función de la duración digamos, de la crisis sanitaria, la castaña económica va a ser descomunal. Lo nunca visto. Entonces, esto siempre, digamos, hombre, es un panorama, a uno no le gusta nada ser tétrico, o ser muy, digamos, muy catastrofista.
Pero la verdad tengo que deciros que a la vista de cómo están las cosas, yo no veo muchas razones para no pensar que la castaña económica va a ser muy importante. Y esto yo creo que lo interesante es anticiparlo e intentar reaccionar a tiempo, ¿no? Porque al final todos tiraremos adelante, de una manera o de otra, ¿no? Lo que hay que hacer es minimizar el sufrimiento en general, ¿no? Pero que, digamos, desde un punto de vista de grandes números y de grandes cifras, la castaña va a ser una cosa, ya está siendo una cosa desconocida, lo nunca visto, ¿no? O lo nunca, digamos, o nos tendríamos que retrotraer, no sé, a escenarios de guerra, ¿no? Cosas así. Y eso es un poco lo que está sucediendo. ¿Y esto pasa en todos lados igual? Hombre, no, en todos lados igual no. Hay estados que, no sé, en los Estados Unidos están dando dinero a fondo perdido a las familias, que no hay que devolverlo, ¿no? Entonces, desde esta situación hasta otras que vemos en otros estados, pues hay una gran variedad digamos, de maneras que desde el sector público se está abordando la cuestión, ¿no? Yo creo que en general los que estamos un poco metidos en este tema estábamos todos a la expectativa de ver cómo iba la reunión del Eurogrupo, esta que tenía que cerrar a ver las grandes, ¿no?, estrategias de política económica europea. Claro, aquí lo que ha pasado es que los estados más saneados, digamos, tienen músculo propio suficiente para afrontar las estrategias digamos, para sostener el sistema, ¿no?, vivo mientras dure la crisis sanitaria, y hay otros que no. Entonces, los que han generado esta capacidad porque han sido más ahorradores o más disciplinados, o por la razón que sea, pues hombre, no han estado digamos, muy favorecedores digamos, de mutualizar la superdeuda pública que va a hacer falta generar para sostener el tinglado. Entonces, efectivamente se cerró un acuerdo en el Eurogrupo, pero es un acuerdo que no nos sirve para nada, prácticamente, podríamos decir. Es un acuerdo que va a destinar muchos recursos en forma de crédito, o sea, habrá que devolverlos al sistema sanitario, entendido de una forma muy amplia. Va a generar crédito para el Banco Europeo de Inversiones, al cual normalmente solo pueden recurrir empresas de cierta envergadura y que en todo caso va a tener un impacto pues no antes de 2 o 3 años, seguro. Y va a generar financiación para los ERTEs, para las prestaciones de los subsidios del paro temporal. Pero ya está, ¿no? Entonces, digamos, recursos, digamos, de promoción económica o de sostenibilidad directa para las empresas no llegan de Europa, ¿no? Y la capacidad del Estado para generárselos pues está cada vez más comprometida. Entonces, yo creo que lo razonable es pensar que efectivamente que va a haber consecuencias muy severas de todo esto que está pasando y que van a serlo más o menos en función de lo que dure el confinamiento por razones sanitarias. Y esto, sin ninguna duda, está detrás de la decisión del gobierno central. Muchos la ven imprudente, ¿no?, de empezar a desconfinarnos desde el día de ayer en el resto de España y a partir de mañana en Cataluña y no sé si en alguna otra comunidad. Y que ya hay gente que está volviendo al trabajo y todo esto, y esto, claro, hay una percepción de riesgo muy alta y podría generar un rebrote, ¿no? Porque ciertamente las cifras de contagio y de mortalidad están ahora contenidas, y empiezan a bajar desde hace una semanita más o menos, ¿no? Pero si hubiera un rebrote, ostras, yo creo que el riesgo sanitario es enorme, pero el riesgo para la economía es descomunal. Entonces, si estamos hablando de 2 o 3 meses de parón, para que nos hagamos una idea de cifras macro, en general se estima que cada mes de confinamiento cuesta un 2 o un 3% del PIB. Y ahora yo no leo ninguna estimación de PIB para España en el año 2020 que cada vez son más pronunciadas las caídas que se pronostican, ¿no? Y ya cuesta verlas por debajo del 10% de caída. Es decir, estamos hablando de unas pérdidas económicas descomunales, enormes, ¿no? Y esto se traduce en unas cifras de paro enormes. O sea, se va a más que doblar, quizá triplicar en 2 meses, una cosa así. Y esto es algo que no ha pasado jamás. Y naturalmente esto genera una tensión para las finanzas públicas enormes y un poco nos da una idea bueno, es un poco lo que entiendo que nos gustaría comentar en la sesión de ahora, de que es cómo deberíamos afrontar una situación como la actual, ¿no? Entonces, me he hecho un poco una listita
que podríamos complementar seguro entre todos, de las grandes tendencias de lo que, y un poco en función de lo que vamos leyendo y pensando entre todos, qué es lo que va a ir un poco al alza y qué es lo que va a ir a la baja, ¿no? Y porque quizá esto nos puede ayudar a orientar nuestros negocios, a nuestro target o a tomar algunas decisiones en lo que tenemos cada uno de nosotros en marcha. Entonces, y seguro que en muchas cosas voy a decir obviedades, ¿no? Pero bueno, yo creo que las podemos comentar. A ver, lo que va a ir al alza en general es todo aquello que sea sostenible, todo aquello que implique libertad de movimientos, y va a ir a la baja con toda probabilidad todo lo que implique aglomeración, todo lo que dependa del sector público, todo lo que no sea sostenible, todo lo que implique, no sé, algunas cosas, ¿no? Cosas que va a subir sin duda todavía más. O sea, yo creo que se va a pronunciar cosas que ya estaban pasando, ¿eh? El online va a ir a más, lo presencial va a ir a menos, la automatización va a ir a más, la mano de obra, digamos más en un sentido tradicional, va a ir a menos. Lo local, yo creo que esto es un fenómeno más temporal, ¿eh? Pero lo local va a ir a más, ¿eh? La economía de proximidad. Lo global, un poco a menos, ¿eh? Va a haber un fenómeno de cierto proteccionismo. Lo que es, digamos, lo rural, la descongestión, va a ir a más. Lo urbano en el sentido de compactación y de aglomeración va a ir a menos. Los fondos privados van a ir a más. Va a ir a menos los mercados secundarios, la bolsa, estas cosas más de carácter especulativo, ¿eh? Va a haber una cierta escasez y la liquidez va a ir a menos. Los bancos van a ser más débiles. Va a ir a más todo lo que implique bien común y va a ir a menos todo lo que implique individualismo. El e-commerce, por lo tanto, sube claramente. Todo lo que sea sanidad, farma, wellness, todo esto va a ir a más. El coaching va a ir a más. La economía de impacto, la formación online, el delivery, el a domicilio, el transporte de corta distancia, las telecos, la industria avanzada, la digitalización, el 4.0, servicios personales, todo esto va a ir a más. Va a ir claramente a menos el sector inmobiliario, la construcción, el comercio offline, el retail, el HoReCa, todo el sector HoReCa, el turismo, castaña descomunal. Todo, ya lo decía antes, todos los servicios a la administración pública van a ir a menos. Los gimnasios, la automoción, el transporte de larga distancia, la aviación, todos esos son sectores que, digamos, que reciben castañas importantes, ¿no? Los coworkings, no sé, cosas que quizá nos atañen un poquito más de cerca, ¿no? Entonces, digamos, muchos de vosotros que os conozco y que sé más o menos qué es lo que estáis haciendo, yo tiendo a pensar que en general, bueno, sois personas que ya estabais en una órbita de negocios de economía avanzada, digamos, ¿no? Digitales, comunicación, ¿no? Digamos, servicios online, e-commerce, todas estas cosas, ¿no? Y esto, hombre, en principio va a ir a más, pero también va a tener muchos más competidores. Y, digamos, yo creo que lo que toca ahora es seleccionar muy bien los targets, ¿no? A quién tocamos, cuándo los tocamos. Perdón. Necesitaré un vaso de agua. Perdón. Hacía tiempo que no hablaba tanto. Bueno, esto es grosso modo lo que vamos a tener, ¿no? Tenemos que contemplar un escenario con mucho más paro, con dificultades públicas muy severas, con, digamos, con las empresas en general que tienen que, muchas de ellas nos estamos repensando, ¿no? Y estamos resituando nuestros mapas estratégicos, entre comillas, los tengamos formalizados y los que no, para ver qué nichos, qué oportunidades de negocio hay, porque a ver las haylas,
a nadie se le escapa que hay empresas que están haciendo eso, ¿no? Pero que en general, en términos globales, la situación va a ser de decrecimiento muy claro. En el caso español, en una economía tan dependiente del turismo, de la automoción, del sector inmobiliario, etcétera, la castaña se prevé bastante más severa que en otras economías. Por lo tanto, todo aquello, digamos, que se oriente a un mercado global, tiene muchas más opciones que todo aquello que sea más local. No sé, sí, un poco en general. Yo creo que... Perdón. Que lo que podríamos hacer ahora es un poco abrir un poco de tertulia y si tenéis aspectos concretos, pues miraré de apuntar respuestas o lo que haga falta, pero un poco las grandes tendencias que se van, en fin, ya se van viendo cada vez más claras, ¿no? Hay un elemento adicional que quería tocar, que a veces en las startups lo tenemos bastante presente, ¿no? Que es lo de las estructuras de financiación para empresas como las nuestras, que muchas veces son muy jóvenes o están arrancando o se están conceptualizando, ¿no? A ver, yo diría que, a ver, nosotros tenemos tres grandes ámbitos de financiación. Uno es el sector financiero normal, los bancos, etcétera. El otro es los instrumentos públicos y el otro es los instrumentos especializados en financiación de emprendedores, ¿no? A ver, empiezo por el tercero. En el tercero, normalmente estamos hablando de instrumentos privados que forman parte de grandes patrimonios, una parte importante de los cuales está invertido en el sector inmobiliario, normalmente una parte muy relevante, y otra parte también muy relevante está invertido en mercados secundarios, en bolsa o en instrumentos de ahorro de cualquier tipo. Y en fin, muchos de ellos ahora a nadie se les escapa, están sufriendo mucho, ¿no? Yo creo que podría ser que estuviéramos ante el nacimiento de nuevos instrumentos de financiación de carácter estructural. Digamos que invierten mucho en poco, aportando acompañamiento y con una mirada largoplacista y patrimonial y buscando seguridad, ¿no? A río revuelto todos buscamos seguridad y, digamos, podría ser que surgieran instrumentos de este tipo. Pero digamos, la estrategia tradicional de los business angels, lo que hemos ido viendo en los últimos años, etcétera, digamos, en un escenario digamos, de tensionamiento digamos, de sufrimiento mayor por parte de todos, también de los financiadores, yo creo que sería de esperar que haya una cierta retracción de estos instrumentos. En el sector financiero, yo creo que el panorama vuelve a ser muy duro, en la banca, digamos. La banca siempre sufre, digamos, en la percepción de la consistencia del valor de sus activos. Es decir, si son solventes o no. Y ya llevamos muchos años en los cuales su modelo de negocio está claramente en entredicho. Y por lo tanto, en un escenario digamos, de resultados a la baja, que se han tenido que buscar los resultados en nichos, digamos, poco habituales o poco tradicionales de la banca, y en un escenario como el actual, en el cual seguramente va a haber que volver a ejecutar, bueno, va a haber, por desgracia, se volverán a ejecutar muchas hipotecas con valores del sector inmobiliario incierto, a la baja, etcétera. Yo creo que lo razonable es esperar que el grifo, que ya estaba muy difícil para empresas que arrancan, se va a cerrar todavía un poquito más. Y el sector público lo mismo. El sector público, ya os he hablado, digamos, de la extrema dificultad, ¿no? que va a pasar en los próximos tiempos. Así que yo diría que, hombre, que digamos lo razonable por parte del sector público sería apoyar precisamente a aquellos que tenemos mayor capacidad de crecimiento, ¿no? Y de generación de ocupación y de riqueza, que somos los emprendedores, ¿no? Pero, digamos, hay poca propensión a que esto pase en cualquier gobierno, ¿eh? Yo nunca lo he visto de ningún gobierno que haya un esfuerzo honesto, digamos, de impulso importante para que esto tenga un recorrido potente, ¿no? Y por lo tanto, yo creo que financieramente estamos en un escenario delicado, complicado, muy complicado. Pero vamos a estar al menos 1 añito y medio, 2 años como mínimo, viendo muy bien las cosas. Bueno, y esto es un poco panorama, ¿no? Yo creo que con todo esto también hay grandes oportunidades, ¿eh? O sea, digamos, la situación es difícil. Creo que es un momento de, digamos,
de reposicionarnos, de ir con mucha seguridad, con mucha solvencia y de pensar en un escenario que es nuevo y que es diferente. Y en el cual, digamos, también hay toda una serie de aspectos que a mí, digamos, me cuesta configurar, pero que juntos lo podríamos hacer mucho mejor seguro, ¿no? Que son en cuanto a que estos grandes, digamos, impactos en la sociedad generan ciertos cambios culturales en pautas de consumo, en pautas de comportamiento, etcétera, ¿no? Y por lo tanto también generan nuevos nichos de negocio que hay que aprovechar, ¿eh? Y que, digamos, que tenemos como conjunto la capacidad de compartirlos y de aprovecharlos, ¿eh? O sea, un poco lo que os quiero pintar es, digamos, un escenario de crisis muy severa que tiene oportunidades también de recuperación relativamente rápida, que todo pinta que en España las cosas van a ir peor que en otros estados de nuestro entorno, digamos, pero que, bueno, que las oportunidades están ahí. Y que hay una, digamos, una dependencia muy clara, es decir, la situación va a ser gravísima o solo grave, digamos, en función de lo que dure la crisis sanitaria y de la necesidad o no de que el confinamiento, digamos, económico se alargue más o menos, ¿no? Y que, por lo tanto, las empresas, las unidades de negocio puedan sobrevivir o no, ¿eh? Y esta es un poco la gran variable que hace que los escenarios y las proyecciones sean graves o gravísimas, ¿no? Y ese es un poco el panorama que tenemos encima de la mesa. Yo creo que, en fin, que ahora estamos todos un poco viendo qué va a pasar con esta cierta relajación del confinamiento en el ámbito empresarial, si va a generar un rebrote o no, y si va a ser necesario tirar para atrás de cierta relajación. Porque si el confinamiento, digamos, se tiene que alargar, no sé, 2 o 3 meses más, entonces las consecuencias serán realmente severas, siempre hablando en términos generales, ¿eh? Para, digamos, los empleados de empresas, pues, las personas, digamos, que podemos englobar en esta categoría de personas con situaciones laborables precarias, ¿no? Contratos temporales, etcétera, etcétera. Bueno, esto es un poco el panorama tal como yo lo veo, ¿eh? Y esto, bueno, hay multitud de visiones, ¿eh? No sé, yo creo que si queréis podemos hacer un poco de tertulia y si tenéis cuestiones concretas, pues intentaré dar respuesta. Últimamente me he dedicado mucho a esto, ¿no? Intentar leer y intentar entender un poco cuál es la situación. Me da la sensación de que hay una nebulosa en general, que las medidas que se están tomando, algunas van en la buena dirección, muchas no. Y en fin, estoy un poco asustado, ¿eh? No por miedo, ¿eh? Vamos a ver qué pasa. Adelante. Desbloquead micros, vamos hablando si queréis, o de uno, como queráis. Sí, y Carlos, una cosa. Yo, por ejemplo, una cosa que me viene a la mente es, hablas lógicamente va a haber muchos sectores que esto se ve venir y nos vamos a pegar una castaña monumental, pero sobre todo porque en España, pese a que tuvimos una crisis súper gorda, ya estructural, ¿no? Porque hemos dependido, después de la crisis gorda, hemos dependido del turismo, del ladrillo, no nos hemos modernizado. Es más, hay sectores que eran estratégicos y se ha recortado en ellos, salvo por la vía privada, que bueno, que se ha invertido y tal, ¿no? Sobre todo en el ámbito multinacional. Toda esta gente que vive mucho de la hostelería, de la mano de obra, ¿a dónde se les puede reciclar? ¿No? ¿A dónde se los puede redistribuir de algún modo? Porque al final es una parte de la población española muy grande. Y si no encuentran trabajo, da igual lo que hagamos los emprendedores, ¿no? Pues que nos dedicamos a sectores digitales y tal, si no se puede redistribuir, ¿no? Que estas personas puedan trabajar y llevar dinero a su casa, ¿no? Yo creo, David, perdón, me hago un inciso, que el cómo reubicar a gente que había apostado y siguen apostando por un puesto laboral o por un tipo de profesión, eso es un tema muy complicado, porque gente que está en el paro hace 15 años o 10 años porque no encuentran trabajo de lo suyo, creo que esa frase la habéis oído muchos, ¿vale? Y bueno, es un veneno que está en nuestra sociedad. Para mí el mayor problema que veo, quizás no a largo plazo, pero a corto plazo, es la reacción social que vamos a tener en el momento en el que salgamos a la calle. Porque si bien dice de que es prematuro que salgamos, para mí el punto prematuro que tiene el Estado es, oye, yo no voy a ser aquí el cabeza de turco, el malo, que os están poniendo la soga al cuello y luego me vais a pedir responsabilidad, ¿no? O sea,
como os dejo salir a trabajar, no podéis justificar que soy yo quien os esté pidiendo ganaros el pan. Es exactamente lo que está pasando, ¿eh? La solución que ponen de, bueno, os alargamos el pago de impuestos, es como si el problema que tenemos la mayoría es el pago inmediato de una mensualidad. O sea, el problema es que la repercusión que van a tener muchas empresas o personas es que reponerse esta situación va a poder ser 1 año y medio, 2 años de falta de pagos. Yo el otro día lo decía, ¿no? Es muy chulo, ¿no? Ver cómo no podemos salir a la calle por falta de contacto, pero que al banco no le impidan enviar la carta que le corresponde por ley, enviarte para notificarte lo que haga falta, porque la de correo sigue picando timbres y sigue entregando notificaciones de buzón en buzón, ¿eh? Esa no falla, porque si no, ellos no tienen justificación para reclamarte lo que toca por ley, Sí. porque no se te ha notificado. Pero lleva guantes, ¿eh? No os preocupes. Sí, que además no sirve de nada esa medida. No, está claro, se están haciendo las cosas muy mal. Mañana es como ya está dejando a la gente ir a trabajar. Cuando la OMS les dijo, si no hacéis test a un montón de gente antes de hacer esto, antes de empezar a liberar a este tipo de personas, vamos a tener un repunte muy fuerte. Y luego también está la reacción de la gente. Si a la gente la tienes 1 mes o 2 más confinada en casa con niños y que no pueden salir, encima ven ciertas cosas que son incongruentes, va a pasar como en Italia. En Italia la gente se está saltando ahora el confinamiento y han tenido un repunte por esto, porque la gente ahora ya es que no le está dando la gana quedarse en sus casas. A ver, yo lo que hablo de la reacción social es que para mí es mucho ojo, ¿no? O sea, la crisis que tuvimos en 2008, que hasta 2013 no empezamos a recuperarnos, de una crisis que llegó, aunque se le llame el boom, fue una crisis que paulatinamente fue pudriendo la economía española y, bueno, gran parte de otras economías, pero a nosotros la que nos importa ahora mismo es esta. Sí. Y hemos ido saliendo también poco a poco. Pero como quien dice, la culpa, aunque se le hayamos echado a los bancos, a las hipotecas, la hemos asumido entre todos. Aquí, digamos, es un momento dramático que ha llegado por sorpresa y donde si alguien ha de reaccionar y ha de poder cubrir, hacer como quien dice de padre, ¿no? Como dice a nivel legal, padre de familia, buen padre de familia, que es el Estado, es el que no ha de fallar. Y no ha empezado la fiesta de verdad aún, como dice Carlas, y ya ha fallado. De lo que viene por delante, pues si hemos empezado el coronavirus con revueltas del campo, de los abuelos, independentistas, que gente que estaba a todos los estratos estaban reclamando en todos los lados, pues no sé cómo va a acabar este año. Yo creo que de lo que comentabas, David, yo creo que oportunidades va a haber. O sea, es una nueva economía, hay nuevos problemas, hay que solucionar y el problema es que en España no tenemos espíritu emprendedor, nos quedamos bloqueados. Como es que por ahí voy también. Es como, hostia, no me dan trabajo, entonces es que no puedo hacer nada, ¿no? Y me quedo súper bloqueada y no hago nada. Pero yo creo que, o sea, si tuviéramos un espíritu más emprendedor, como sociedad, yo creo que saldríamos adelante muchísimo más fácilmente. Pero el problema es ese, es que no estamos acostumbrados a trabajar por cuenta ajena y no pensamos más allá, no pensamos fuera de la caja. Yeah. Sí, no, estoy yo totalmente diría, de acuerdo. a ver, pensando un poco en los que estamos aquí, ¿eh? A ver, no sé a qué os dedicáis todos, ¿eh? Miriam, Irene sí, Miriam y Esther, ahora no os tengo presentes, no sé, ¿lo podéis decir más o menos? Sí, bueno, yo estoy creando un proyecto de asistencia virtual y fusionado con coaching de cara a emprendedores y profesionales. Entonces, puede ser una oportunidad, sí, pero también hay mucha competencia. Entonces, pues bueno, tengo que reorientar un poco o mirar un poco el perfil, el target al que me tengo que dirigir. O bueno, yo creo mucho en la comunidad. Yo creo que estamos en un momento en el que o nos juntamos todos en comunidad, porque yo creo que nos vamos a comer los mocos. Si vamos todos en plan individual, yo no creo que salgamos de esta. Aquí hay mucha gente sin trabajo, otros hay una competencia terrible, entonces o nos fusionamos, nos apoyamos y nos financiamos, no sé cómo, pero creo que las comunidades tanto de mujeres como de emprendedores, como en general, ¿eh? O formamos piña, o yo no creo que el Estado nos saque de esta para nada. O sea, prometen mucho, no llegan mascarillas, no llegan test, no llega de nada. Entonces, cuando empecemos a salir todos a saco, ya veremos lo que pasa. Yo no quiero ser negativa ni mucho menos. Al contrario, quiero pensar que, no sé, que vamos a aprender de los chinos y de toda esta gente que están intentando buscar soluciones. O sea,
Cuando hay un confinamiento, pues hay que respetar y hay que dar un tiempo. Cuando queremos acelerar los procesos, también malo. Por la economía, malo, porque claro, estamos con lo de la construcción. Y mal para las personas que siguen contagiándose y siguen muriendo personas, que hay que ponerlo. Exacto, Es que toda esta exacto. medida de sacar a la gente ahora esta semana, perdón por el vocabulario, esta puta semana, cuando se podrían haber esperado 1 o 2 semanas más. Una semana más. ¿Por qué? ¿Vamos a convertir otra vez Bueno, a las personas en pero números? ¿sabes lo que pasa, David? Que hay mucha, es que están mira, hay mucha gente, el sector de la construcción, yo conozco a algunos amigos y tal, muchos son, la mayoría, contratos temporales de obra y servicio. Yo estaba en asesoría, se contrata, se despide, entonces, ¿qué pasa? Esta gente no come ni tiene dinero para su familia. Entonces, hay tanta presión de decir, oye, me he quedado sin trabajo, ni ERTE ni hostias, aquí han finalizado la obra, sí, hasta nuevo aviso. Entonces, esta gente está muy presionada porque son familias que se tienen que dar de comer, porque el Estado no va a poder con todo el mundo, no va a poder con los ERTE, con la gente. Entonces, en la medida de lo posible... Uy. Se ha caído. ¿Habéis leído la letra pequeña de esto de las obras? Quiero decir, o sea, la letra pequeña, creo que la he leído esta mañana, era que, o sea, las obras, o sea, los trabajadores de la obra que van a volver a trabajar mañana, aquí en Cataluña al menos, lo van a hacer, pero en viviendas que no están habitadas, quiero decir. Sí. O sea, en obras que son de grandes empresas digamos, de inversores. O sea, esto es todo, yo creo que más que nada una política beneficiosa para aquellos que tienen pues propiedades y que son constructores y tal. Vaya, es mi parecer, por lo que he leído. Cualquier medida Irene, que tome... ¿a ti perdona, Santi, Irene, ¿a ti qué te toca más de cerca? Bueno, yo, a ver, es verdad que cuando se hace una reforma, por ejemplo, de un apartamento en una finca, los obreros están pasando por una escalera de la comunidad, por un ascensor de la comunidad, y yo puedo llegar a entender el miedo que pueden tener los ocupantes de la finca por la presencia de otras personas sobre las cuales no tienen control y que lastimosamente, bueno, no lo sé, se ha visto que en algún caso no han hecho las cosas bien. Es cierto también que muchas empresas de construcción tienen trabajos, por ejemplo, en edificios que son completamente de oficinas y que ahora mismo están vacíos, o en centros comerciales que ahora están cerrados, con lo cual estas oportunidades podría ser la manera de estas empresas de construcción, como la mía, yo trabajo en una empresa de construcción, y para no ir a pico completamente, siempre y cuando el cliente que te ha encargado estas obras esté dispuesto a pagar, un cliente, por ejemplo, del sector retail, para un trabajo estará, pero no sabe cuándo va a poder darle rentabilidad, porque el centro comercial no sabemos cuándo va a abrir, por ejemplo. No lo sé, a mí me parece una medida que por lo menos intenta salvar algo de lo salvable y al mismo tiempo intentan no poner en peligro personas de las comunidades de viviendas, ¿no? O sea, y no aumentar también la tensión social en estas fincas. No me parece una mala medida, no me parece una mala medida. Es cierto que se tiene que mirar mucho cómo se hagan las cosas. Por ejemplo, no podrían estar más de un equipo de industriales a la vez, ¿no? Si está el electricista, no debería estar, no sé, el lampista, ¿no? O el fontanero o otros industriales. O sea, es obvio que las obras se van a poder diluir, se deberían diluir en el tiempo. Pero ¿qué pasa? Que cumple una empresa que es de construcciones, hay que ver si luego la pagan, no la pagan, no sé. No me parece una mala medida, me da miedo, como decían Esther y David, que ya se ha hecho quizá demasiado pronto, una semana más o 2 yo hubiese esperado. Y no sé. Pero ¿no os da la sensación de que el gobierno y los medios y todo el mundo, incluso los particulares, nos estamos equivocando de concepto, de que estamos poniendo a las personas como si fueran números? Es que lo decía, creo, el doctor Gaona, no sé si veis sus vídeos en YouTube, que los medios de comunicación están diciendo, oh, solo 500 muertos hoy. ¿Cómo que solo 500 muertos? Muertos. Son personas que han muerto y cada día.
Y creo que estamos incluso precipitándonos, ¿no? Que como decía Carlos, puede ser pan para hoy y hambre para mañana, ¿no? Regresar tan pronto, porque a lo mejor te generará 4 duros para estas familias que mencionaba Esther, ¿no? Ahora, pero a lo mejor supone estar luego 1 mes o 2 más confinados todo el mundo. Y aparte, luego está el peligro sobre la salud y la vida de las personas. Entonces, puede que estemos partiendo de un concepto equivocado a la hora de abordar esto por la mentalidad que arrastramos de todos estos años. No lo sé, es una cosa que pienso mucho en ella. Hola, ¿qué tal? Hola, Hola, Carlas y compañía. Bueno, claro, no me conocéis, es la primera vez que entro aquí. Y respondiendo a lo que preguntaba Carlas, pues yo trabajo en recursos humanos en una empresa del sector tecnológico, que teóricamente tiene que ser un sector pues como que se abstraiga más, ¿no? de cualquier crisis. Y no es así, porque al final también damos servicio a clientes de otros sectores. Estamos en ERTE. Bueno, de hecho, empiezo en ERTE mañana. Estamos en ERTE el personal de staff y todo lo que estáis diciendo me hace pensar en, por un lado, estar completamente de acuerdo en lo que decía Esther del sentido de pertenencia, ¿no? De comunidad, pero yo haría referencia a esto en el momento, en el lugar en el que estés, ¿no? O sea, tanto de la gente que tira más hacia la emprendeduría como estar en una empresa y dedicarte al estar en el área que estés, pero si puedes detectar posible negocio, pues estar con los oídos abiertos, ¿no? Y yo no soy comercial, ¿no? Pero si me entero que tal cliente necesita tal servicio, pues aportar ahí, ¿no? Al final a mi empresa y al bien de todos, ¿no? Y por otro lado, apelar también al sentimiento de responsabilidad. David, estábamos hablando todo el rato de que el gobierno diga que deja de decir. Ostras, yo antes de que dijeran que nos confinásemos, anulé un viaje para ir a una feria de empleo el miércoles anterior que lo anunciaran. Y mis hijos no dejaron de ir al cole el día antes porque, mira, porque no me lo pensé mejor, ¿vale? Y mañana, teóricamente, pues se abren puertas de muchas empresas, pero a lo mejor a la que la mía diga, oye, ya podéis volver a las oficinas, pues yo igual alargo 1 o 2 semanas más. Harías bien. Quiero decir que no siempre me quedo con esto, ¿no? Con que no siempre estemos pendientes de lo que nos digan que tenemos que hacer. Cada uno somos ya mayorcitos y responsables, ¿no? Que esto es lo que nos ayudaría a salir incluso antes y de forma más segura. Responsabilidad individual y si el gobierno se equivoca a la hora de, por ejemplo, como han pasado con lo de las mascarillas, ¿no? Sacaron un BOE diciendo, poneos mascarillas y en el otro han dicho, bueno, no hace falta. Pues no, tú por sentido común, aunque sea, hace una mascarilla en casa y yo qué sé. Y si el gobierno no te dice, tienes que hacer esto y esto y esto, pues hay mucha información en todas partes. Tú puedes, de algún modo, pues usar la lógica y, no sé, y tomar medidas o yo qué sé, o lo que dices tú, ¿no? Yo, por ejemplo, vivo lejos de mi familia. Yo no voy a ir a verles nada, se libere el confinamiento. Yo voy a esperar unas semanas, porque además mis padres son mayores y son personas de riesgo. Entonces, bueno, sí, claro, la responsabilidad individual y dejar de echarle la culpa de todo al gobierno, pues sí, es importante en este sentido. Incluso a la hora de emprender, ¿no? Lo que decíamos también, de que estamos acostumbrados a que nos den las soluciones y aquí vamos a tener que inventar de algún modo. O sea, incluso el trabajador medio va a tener que sacar un espíritu de emprendedor que en otro momento no lo hubiera necesitado. Un espíritu emprendedor o un espíritu previsor, quizá, ¿no? Porque... Cuando digo emprendedor me refiero que coja iniciativa sobre las cosas, más que nada. O sea, que no se limite a tirar currículum sin más, sino tener previsión. O sea, no, un poco... previsor me refiero quizás a una mentalidad más organizada, que es lo que decía Miriam desde antes, ¿no? En plan, yo he anulado antes un viaje, Sí. Mis hijos no han ido ya desde antes al colegio. ¿Por qué? Porque ya ha tenido una visión que era de un nivel superior quizá a la del Estado. Y yo creo que de todos modos los estados tienen que dar indicaciones porque mientras tú, Miriam, o quizá muchos de nosotros hemos podido ir a más, o sea, digamos, a ser más precavidos, ¿no? De las indicaciones de un estado, pero hay gente que quizá no tiene esa capacidad de llegar. Entonces necesitan unos mínimos y de allí
a más, o sea, estar más Sí, protegidos a partir de aquí. el tema de la autorresponsabilidad también viene referido al pensamiento crítico y a cómo leemos las cosas. Hay tanto, Sí. o sea, hay un montón de información falsa por ahí, información que no es certera, información contradictoria. Es que coño hago, perdón, ¿no? O sea, quiero hacer algo bien, pero que cómo lo hago y yo estoy harta de recibir por WhatsApp una cantidad de mierda, con perdón, y esto está pasando y entonces... Bueno, yo lo sé por mi familia, gente mayor, mis tías mayores o lo que sea, que reenvían información y se la creen y dices, tío, o sea, un poquito de pensamiento crítico, ¿no? Claro. Pero no, entonces no saben cómo actuar tampoco, ¿no? Pero Lo que yo creo A es ver, no saben y por eso necesitan unas guías que Sí, deben ser de correcto. Estado, firmes y correctas y claras. Pero la Yo creo que información antes que nosotros la ha tenido el gobierno, eso está claro. Entonces, si cada uno tomamos la medida que interpretamos, yo creo que el gran fallo es el que tiene los mayores datos, que es el responsable final, ¿no? Si cuando llegó la información sobre todo esto, que los gobiernos lo tenían desde hace meses, mucho antes que nosotros, hubieran empezado a dar directrices claras, tendríamos más claro todos por dónde actuar. Porque ahora... ¿Tú, ya, Marta, claro, en qué sector estás, Marta? ¿Qué haces? a ver, yo estoy, en la formación más bien. Yo hago talleres con diferentes metodologías enfocadas sobre todo a trabajos, a equipos de trabajo. Equipos de trabajo que pueden ser en empresas, en organizaciones, universidades. Pero bueno, A ver, yo lo que sí que veo es que digamos, hay muchos operadores del mercado que van a tirar para adelante, pero que necesitan repensarse, esto está claro, ¿no? Y que también veo muchos operadores que están aprovechando este lapso de tiempo para plantear una nueva estrategia que va a exigir alguna inversión y que tienen capacidad de hacerlo. O sea, hay muchas empresas que van a aguantar. O sea, yo por ejemplo, una de las cosas que tengo un piecito puesto es un restaurante. Al restaurante en su día cerramos, hicimos un ERTE, y tenemos un ICO. Y el ICO nos fue muy rápido, muy bien, y tenemos liquidez. O sea, entonces, una de las cosas que hablábamos con los empleados, etcétera, es decir, oye, vamos a aprovechar este tiempo para repensar la carta, para tal, y también para hacer algunas mejorillas en el local, como lo que decía Irene, y para tal, ¿no? Pero claro, esto trasladado a los miles y miles de empresas pequeñas que hay en el mercado y que van a aguantar porque tienen músculo más que suficiente o tienen financiación, yo diría, me da la sensación, y no quería dejar de mencionarlo en este encuentro que estamos ahora, que también hay una oportunidad si hacemos un poco de caso de lo que decía antes de Esther, que es un poco trabajar un poquito en equipo, tener algún esquema que nos permita compartir oportunidades entre los que estamos, a mi modo de ver, en torno a Training Club. Quiero decir, hay muchas empresas pequeñas que su día a día lo llevan fantástico, pero cuando hay que repensarse, o hay que hacer una campaña de marketing, o hay que hacer tal, no son cosas cotidianas para ellos, que las conozcan ni las dominen. Entonces, claro, para alcanzar todo este segmento de mercado que está ahí y que tiene todos los competidores que queramos, pensar en instrumentos, digamos, que nos permitan unir fuerzas, creo, yo lo he ido mencionando desde que un poco he ido compartiendo más con el entorno vuestro de Training Club, que veo muchos buenos profesionales trabajando de manera individual, que con muchas complementariedades y poco explotadas. Y esto es una sensación que la tengo clarísima desde hace tiempo. Y Carlos, aquí tenemos una... me gustaría preguntarte una cosa. La economía que vamos a tener, ¿vale? Ahora en base a lo que has investigado y las previsiones y todo, la economía que vamos a tener, ¿crees que vamos a estar orientados bastante al low cost? O sea, que se va a estandarizar una cultura del cuanto más barato mejor. ¿O crees que se va a volver todo como una economía más de valor? No sé cómo explicarlo. O sea,
digamos ahora que las rentas se resienten, ¿vale? Pero que el consumo que vamos a tener va a ser como más small, ¿no? Y más local. Entonces, yo creo que puede que a lo mejor no pase como lo que tenemos ahora, que es consumo desenfrenado, pero cuanto más barato, mejor, ¿no? Entonces, no lo sé. ¿Tú qué piensas? A ver, cuando hay una crisis, una reacción normal de cualquier sociedad, es protegerse, ¿no? Hay una cosa, los economistas le llaman lo de la propensión marginal al consumo, ¿no? De todo lo que ingresas, cuánto consumes y cuánto ahorras, ¿no? Ahora, en épocas de expansión, cuando todo va bien, nos sentimos seguros, etc., la propensión al consumo es muy alta. Cuando viene una castaña como esta que estamos ahora, pues claro, hay una tendencia a guardar la ropa, ¿no? Digamos. Pero esto se extiende a todo. Se extiende también, por ejemplo, puede haber una mayor propensión a recibir ayuda de terceros, a contratarlo. Por eso me da la sensación que el coaching, lo que explicaba antes Esther, son cosas que van a ir al alza, yo creo. Porque muchos vamos a necesitar un poco de reposicionamiento, ¿no? De que nos ayuden a dar mejor qué es lo que es hacer y cómo podemos tirar para adelante. Por otro lado, también cuando pasan estas cosas, y más en este caso concreto, claramente es un momento en el cual las pijadas, para que nos entendamos, van a ir a la baja. Claramente. Por todas las razones. El primero por autoconvicción, ¿no? Pero también porque cada vez va a estar peor visto. O sea, cuando hay esta sensación de comunidad, ¿no? De entre todos tenemos que remar y tenemos que aportar y todo esto, que ahora alguien se compre, yo no sé, una pijada, hostia, es que está como mal visto. Entonces, y luego otro tercer eje es el de guardar la ropa, las pijadas, decía, y luego que hay que sobrevivir. Ahora lo primero es sobrevivir, ¿no? Pues la ropa cara, digamos, por decir algo, yo diría que va a sufrir un frenazo. Y la ropa, digamos, media o de segunda mano, o el Zara, este tipo de negocios probablemente ahora van a tener, ¿no? O los restaurantes, digamos, de gama baja y media, van a tirar comparativamente, ¿no? O sea, digamos, en un conjunto, digamos, de frenazo, ¿eh? Pero quizá van a recibir son más anticíclicos. Yo he compartido esta mañana un artículo en inglés que se llamaba Gaslighting o algo así, que es lo que nos va a esperar, o sea, lo que nos viene, ¿no? Y es todas las marcas que se están preparando para darnos el bombazo y para obligarnos un poco a volver a lo que ellos llaman la normalidad, que es consumir a saco, ¿no? Y vamos a tener que estar aguantando ahí, o sea, la presión de las marcas va a ser extremadamente fuerte, yo creo. Nos van a dar muchísimo, ahora se están preparando, entiendo yo, para darnos el coñazo a saco y no sé con qué herramientas y con qué temas psicológicos. La venta online, dices. Sí, la venta online o la venta física, pero para recuperar todas esas ventas y para volver, porque ahora nos hemos dado cuenta de que, o sea, no necesitamos consumir tanto, ¿no? Estamos recluidos y hemos hecho, lo llamaba yo, como un maricondo de nuestras vidas, ¿no? Volviendo un poquito más a lo esencial y sin necesidad de consumir tanto. Y entonces, ahora, cuando volvamos a la normalidad, pues, o sea, estamos en un momento privilegiado de decidir qué ocasiones de consumo queremos volver a incluir en nuestras vidas, ¿no? Antes las teníamos como más estandarizadas, pero resistir a la presión de las marcas va a ser fuerte, ¿no? Porque van a dar todo para que volvamos a consumir. Pero es un arma de doble filo, porque si vale que no caigamos en las tentaciones de campañas de geolocalización y de comprar y de vámonos todos al Zara, pero por otro lado también es bueno que consumamos, ¿no? O sea, antes explicaba Carlas la inyección económica en Estados Unidos. Al final es porque si consumimos, la gente podrá trabajar, con lo cual podrá irse a tomar unas cañas, con lo cual el tío del bar es como que, vale, ¿qué hacemos, no? Un momento, ¿por dónde voy? ¿Hago consumo selectivo? ¿Qué hago, no? Pero que depende de todos que la rueda vuelva a girar, ¿no? Claro, relacionado con esto, mi pregunta para Carla será, ¿te da la sensación que esta crisis, como en otras anteriores, va a provocar aún más diferencia entre las clases sociales? Porque estamos hablando que no, mira, es que, bueno, vamos a innovar, bueno, tal, ya, pero es que habrá quien, no sé si por los sectores que decías antes, ¿eh? o por qué, pero, bueno, ¿me explico? ¿Hago bien la pregunta? Sí. Las crisis normalmente sí tienen este efecto. Se hace la sociedad todavía más desigual. Sí, es así. Y es muy difícil de paliarlo, esto de corregirlo. Harían falta unas reformas estructurales enormes, no sé ni mencionarlas.
Sí, sí, es así. O sea, educativas. el ¿no? colectivo de gente que sufre, el colectivo de gente que sufre por razones económicas va a crecer muchísimo, pero mucho. Es que Aquí creo el tema que es no sé cómo cuánto podemos tiempo va a durar hacer esto. para hacer algo como grande. Es como que, bueno, nosotros podemos asesorar a gente que hace proyectos de ruptura, ¿no? Típicos obreros que se quedan sin trabajo, pues bueno, vamos a hacer un balance profesional, vamos a ver tus competencias hacia qué sector te... Sí, muy bien. Pero ¿y si todas las donaciones que hacen las grandes empresas, las donaciones, las pudieran hacer para fomentar empleo, ¿vale? Está aquí Marta que decía, me dedico a temas de formación. Y Carlas hacía la pregunta que cómo reciclamos. Bueno, pues no vamos a poder reciclar si no formamos en aquello a lo que se va a dedicar la persona a partir de ahora. Pero no en plan cursos de FUMEN gratuitos que no aprendes más que PowerPoint, con todo mi cariño, para los cursos de FUMEN. Es como que, ¿qué se puede hacer más grande? Esto que decías de que, bueno, cada uno nos podemos ayudar tal, montamos un LinkedIn para empresas, para que tal empresa haga las campañas publicitarias de los pequeños comercios y ellos a la vez pueden hacerles, no sé, creo que falta que alguien haga algo grande con esto. Pero bueno, Pero yo para eso quiero, quizás empezar por lo pequeño. yo quiero poner la nota de que estamos en España, ¿eh? Y los que nos gobiernan son los mismos que pueden ser nuestros vecinos o han sido nuestros vecinos. Si nuestro último modelo económico en el que llevamos un siglo prácticamente con él, que es el de Keynes, donde en momentos de crisis hay que activar la economía ayudando a que el consumidor la reactive, ¿no? Meter dinero para que consuman, generen movimiento económico, los negocios crezcan y todo esto haga circular el sistema tributario al mismo tiempo. Ya hemos visto que en nuestra última crisis de 2008, pues el Estado se dedicó a salvar bancos y a nosotros a dejarnos en la cuneta, ¿no? No sé lo que harán ahora, pero esto lo que, volviendo a lo del principio, que me he saltado un trozo que no he podido entrar, pero el tema de que va a ser el momento digital, yo por ejemplo lo que auguro o lo que yo creo que va a pasar es que sí, el sector digital se va a lanzar. Los que allí hicieron campañas de marketing, pues bueno, vamos a ver a cuánto va a estar la puja por palabras que vamos a mirar, ¿vale? A cuánto va a salir porque van a haber 50.000 personas dándose de hostias para coaching en Barcelona. 50.000 personas dándose de hostias para mentorías en no sé qué o curso de créate tu propia página web. Bueno, ¿qué es lo que me apunta a esto? Pues que hay que trabajarse en redes sociales, comunidades, lo que sea para poder hacerte tu hueco, porque a base de pago te va a salir por un riñón el coste de adquisición. Ya que hablas de esto, Santi, y esto también para Carlos, pero estaría guay que también dijeras tú algo sobre esto, Santi, que además creo que somos medio tocayos de sector, ¿no? Tú te dedicas a todo el tema del marketing digital, el tema de web y demás, ¿no? Yo me dedico al vídeo, ¿no? Al video marketing. Entonces, ¿qué pensáis? ¿El video marketing tiene futuro en esta coyuntura? Todo Más que antes. digital. ¿Verdad que sí? Yo intuyo que sí, ¿no? Respondiéndote a ti, el tema de los precios. 2008 hasta que la economía se ha vuelto más o menos a estabilizar, lo que hemos vivido todos y hemos podido oír es lucha de precios. Un montón de gente haciendo luchas. ¿Para qué te voy a pagar esto si me viene no sé quién y me hace la obra por la mitad de precio? Sí. ¿Para qué te voy a pagar ese servicio si fulanito lo hace por menos? Y eso es lo que ha habido hasta hace poquitos años. Oye, pido 20 presupuestos y el más barato. Y voy apretándoles a todos porque estrangulamos. O sea, por eso yo cuando os oigo decir el tema de ayudarnos unos a otros, es una utopía realmente, porque es que realmente en este país, y prácticamente en ningún país del mundo, la gente en situaciones de crisis como esta, están abrazándose unos a otros y ayudándose. Cada uno está mirando lo que tiene en la nevera y que no le falte un euro para el final de mes. Que lo ideal y a lo que a mí me gustaría es eso, ¿no? O sea, poder que todos nos ayudáramos. De hecho, yo intento fomentar eso en todo mi entorno, la mayoría de las veces, ¿no? O siempre que puedo. Pero la realidad es esta, ¿no? O sea, que tomes la decisión que tomes, podemos acusar a quien queramos. Yo, cuando miras a nivel global, un país, una economía, elementos sociales, lo que quieras, te lo tienes que imaginar como el juego este que hay en los recreativos, que hay un montón de monedas y vas echando moneditas y cuando esa la empuja hace caer otras. Da igual la decisión que tomes, que siempre vas a hacer caer monedas por todos lados, ¿vale? Y reacciones que no gustan a unos y mañana no gustarán a otros. Pero lo que yo he aprendido aquí es que no va a venir el Estado a ayudarme. No. De que si miráis la publicidad en toda esta época de crisis anterior, abríais el periódico cuando todo el mundo estaba en paro y ¿qué es lo que encontrabais? Publicidad destinada a los ricos, Rolex. A mí me llamaba la atención, decía, ¿cómo están anunciando Rolex?
y cochazos. Bueno, es que no me lo estaban enseñando a mí, se lo estaban enseñando al que tenía la pasta, estaba claro, ¿no? Entonces, ¿dónde vamos a ir todos con este nuevo modelo, ¿no? Pues a pagar barbaridades por poder anunciar nuestros servicios. Eso yo creo que lo podemos tener claro desde hoy. ¿Pero a qué te refieres con esto último? Bueno, si tú has hecho campañas de marketing alguna vez o has mirado cómo funciona el sistema, Sí. bueno, y ahora todo el mundo va a empezar, o sea, si digamos que lo que era más asequible lo van a copar las grandes marcas a base de empujón, como ha dicho Eugenia, ¿no? De que ahora todo el mundo va a ver un boom de ofrecer servicio, va a ser a través de publicidad. ¿Vale? Vale, vale. O sea, hablas del precio por promocionarse en la red, ¿no? En las redes Claro, sociales y demás. que para una persona emprendedora era asequible decir, bueno, me gasto, yo qué sé, 3 euros al día y consigo, no sé, 10, 12 visitas, pues a lo mejor con suerte consigues 1 o 2. Bueno, pero también entonces cambiarán las estrategias, creo yo, ¿eh? Pero por Estamos necesidad. hablando de que el tema del marketing de contenidos, redes sociales y todo atraerte un público con esfuerzo, que al final es lo que nos toca hacer a todos los que no tenemos un pavo, pues bueno. Y yo creo que personas como Santi, como David, como Eric, a ver, yo creo que tienes que pensar en empresas que trabajan para sectores que van a crecer. Sí. Empresas que trabajan para sectores que van a crecer. Empresas pequeñas y que a lo mejor se están reposicionando en este ámbito, ¿no? Porque hay sectores que van a crecer. O sea, tenemos que pensar, por ejemplo, en todo el colectivo de la gente mayor. La gente mayor ya era un sector empresarial muy largo, hace mucho tiempo. Pero, digamos, esto lo que hace es un empujón fuerte, ¿no? En el sentido de decir, ostras, hay que hacer muchas más cosas para que haya circunstancias como las de ahora que no se vuelvan a producir jamás, ¿no? Un ejemplo, por ejemplo, estoy en contacto con una gente que está intentando montar unos dispositivos que esterilizan a través del ozono. Y que esto era un competidor del detergente, ¿no? Y que estaba planteado para los hoteles y tal. Claro, ahora con todo lo que está pasando, es decir, que todas las residencias de gente mayor, los centros sanitarios, etcétera, de repente se les ha convertido en un nicho de mercado bestial que tiene una demanda urgentísima, ¿no? para hacer posible cosas que antes eran naturales, ¿no? Que era ir a ver a tus padres o a tus abuelos o lo que sea, que pueden estar en una residencia y que ahora no puedes ir. Es que es acojonante, ¿no? Pues, entonces, hay cosas, hay sectores que están ahí y que de repente están viviendo una expansión descomunal, ¿no? Todo lo que es el delivery, esto ya había crecido mucho, pero expansión descomunal. El turismo local va a crecer mucho, ¿eh? Es decir, la gente va a viajar menos durante un tiempo, pero esto no quiere decir que vaya a dejar de viajar, claro, o que vaya a dejar de hacer vacaciones, ¿no? Entonces, aquí hay una oportunidad. Luego, todo lo que sea dotaciones de servicios en ámbitos menos urbanos, seguro que en los próximos tiempos va a crecer seguro. No sé. Yo creo que en general algo como la ayuda, ¿no? Algo que puede ser de ayuda, tanto espiritual como coaching, como ayuda incluso a cultivarte, no sé, tus plantas en el balcón, ¿no? Puede ser unos tutoriales, puede ser una información con la que tú ayudas a otras personas en cosas esenciales, ¿no? Como se decía antes. Yo creo que todo este sector también, incluso si no pensamos tanto en montar empresas, sino como individuos, que es verdad que es difícil, no sé, montar un grupo, ponernos de acuerdo sobre qué negocios van a tener éxito en el futuro. Pero en cuanto a individuos, yo, por ejemplo, me estaba planteando, como arquitecto, puedo ayudar a las personas a estar mejor en su casa, ¿no? Visto que tenemos que estar tanto en casa, o a lo mejor me estaba planteando comprar una casa y no, tengo que quedarme en la que hay porque no me la puedo comprar ya que hay crisis, entonces pienso en mejorar lo que hay, ¿no? Y todo esto de ir a lo esencial, de mejorar lo esencial, de cultivar lo esencial, creo que puede ser un buen camino, ¿no? Sí, yo creo que quizás, de hecho, yo sé que Santi no va a estar de acuerdo con esto o que le va a parecer como muy utópico, ya no sabes lo que voy a decir, pero no, a ver, yo lo que pienso es que eventualmente como va a haber una burbuja en ciertos sectores, porque esto es así, pasó a raíz de la crisis del 2008 que todo el mundo se hizo coach, ¿no?
O sea, y si pasó en aquel momento, imaginad ahora que la economía va a petar y se va a tener que reinventar, va a ser algo disruptivo, ¿no? Entonces, claro, ¿qué va a pasar? Que con lo que tú, por ejemplo, mencionabas, ¿no? Que la gente va a necesitar temas de ayuda, de desarrollo personal y estas cosas. ¿Qué pasa? Que vas a tener a un montón de gente que se van a convertir en coaches. Y como digo coaches, pues gente que, por ejemplo, va a coger un móvil o una cámara y van a querer hacerme la competencia haciendo vídeos, ¿no? Y yo creo que lo que puede pasar si todos seguimos con el mindset de competencia individual, es decir, una persona, una empresa o una empresa, un negocio, y todos competimos, ¿no? Por un trocito mínimo del pastel, yo creo que nos vamos a pegar una soberana hostia, porque los que ya más o menos tenemos una cartera de clientes y estamos más o menos ahí. Yo, por ejemplo, ahora estoy trabajando como un cabronazo. ¿Por qué? Porque todos mis clientes son digitales y porque el valor que les estoy ofreciendo tiene mucho que ver con la economía que viene mañana. Entonces, por eso realmente, no quiere decir que mi negocio sea infalible ni que yo haya hecho las cosas súper bien. Fue como una intuición que tuve y la vida me ha conducido a eso. Pero lo que quiero decir es que creo que en algún momento las pequeñas empresas, en vez de ser 400.000 pequeñas empresas, en algún momento yo creo que tendrá que surgir un nicho de colaboración entre pequeñas empresas, ¿no? Como colectivos, cooperativas de servicios, no sé. Es que es ser para todos. Y Lo la que pasa burbuja con lo que reventará. dices, o sea, lo que has dicho estoy de acuerdo. Lo que te ha faltado un dato. Dime. Que creo que te ha faltado, ¿eh? No, adelante, adelante. Y es que lo que creo, y aquí a lo mejor Carlas tiene más experiencia que yo en ese sentido para verlo, seguramente sí. Cuando en un sector empieza a crecer la oferta, evidentemente no hay pan para todos, ¿vale? Entonces, lo que ocurre por defecto, que a veces pueden ser por malas artes o como vamos sin ir a temas concretos, es que los débiles caen. O sea, los que a lo mejor no son lo suficientemente profesionales, los que no llegan a cubrir las expectativas de los clientes, son los que suelen caer. O sea, toda esta gente que está comiendo están viviendo en la gloria ahora mismo en determinados sectores, pero porque no tienen una excesiva competencia, pero no están dando un servicio correcto, pues son los que van a caer. Yo he vivido en el sector inmobiliario, empecé en el sector inmobiliario en el 2013, en el momento donde nadie estaba comprando pisos prácticamente. Y en el momento en el que empezó a crecer, había inmobiliarios en cada esquina. Pero nuestra agencia seguía vendiendo lo mismo, ¿vale? Los que estaban cerrando eran los que no hacían un trabajo correcto, y todas las empresas que estaban implementando buenas estrategias, haciendo buen marketing, que estaban atendiendo bien al cliente, estos son los que han seguido trabajando y son las empresas que pasan por las crisis. Entonces, los oportunistas y la gente que no hacen las cosas bien son las que en estos momentos es cuando se caen. Sí, totalmente. Que no es por un tema económico. Que cuando, digamos, el pastel es el que es y ahora el pastel va más pequeño y probablemente va a haber bastantes más competidores. Aquí la cuestión es qué músculo tienes tú, qué músculo tenemos todos para afrontar, digamos, la necesidad que tenemos de tener un buen trozo de ese pastel. Y esto es la sensación que he ido compartiendo con varios de vosotros cuando hemos ido hablando, ¿no? Claro, un profesional autónomo que va en solitario, en sí mismo es un riesgo. Claro, te constipas y que no te constipas no, pero si te pasa algo, te caes de la moto y no sé qué pasa con tu, entre comillas, empresa. Entonces, claro, yo no digo de constituir una sociedad que todos y no sé qué, no sé cuántos y tal, pero de que digamos, de que comportamos un poco de red de seguridad, de esfuerzo de marketing y una parte de los ingresos, vaya, no sé. Yo creo que es un resultado natural de lo que está pasando en torno a Training Club. Como mínimo en algunas líneas de negocio. Y vaya, o sea, yo no digo, digamos, esto hay que hacerlo con una estructura muy ligerita, con poco coste y con puertas de salida muy grandes. Porque las cosas a veces van bien y a veces no van bien, ¿no? Y la cuestión es que si no van bien por algún motivo, humano de tal, hostia, es que este tío me cae mal, ¿no? Estas cosas pasan y es que no quiero trabajar con esta persona, porque las cosas se puedan, digamos, deshacer con cierta facilidad. Pero vaya, a mí me ha parecido desde hace bastante tiempo un resultado natural de digamos, de lo que voy viendo en torno a Eugenia, para que nos entendamos, ¿no? Y no solo en el eje digital comunicativo, pero es que además resulta que vuestros ámbitos de especialización en muchos ámbitos son muy complementarios entre sí. Y entonces, claro, una persona en solitario afrontando todo este panorama,
hostia, tienes que ser muy bueno, ¿eh? O puedes tener mucha suerte, puede ser que sí, no digo que no, ¿eh? O tener un modelo de negocio muy bien depurado, como el que tiene Santi, ¿no? Santi tiene una aproximación al mercado que dice, hombre, oye, puede ser que tire, sí, sí. Puede ser que tire por sí solo, puede ser perfectamente. Yo creo Pero... que la colaboración totalmente, ¿no? Y creo que está pasando ahora en App y cada vez va a pasar más, ¿no? Cuanto más emprendedores tengamos en la comunidad, pues más fomentemos estas sinergias, mejor. Pero luego también no ha aparecido, o no hemos mencionado para nada la palabra de innovación. Yo creo que también estamos diciendo cómo resolver, ¿no? Va a salir más coaching, va a haber más competición, pero joder, innovemos también, ¿no? Y para innovar tenemos una comunidad híbrida súper buena, ¿no? Con la que podemos sacar un montón de ideas nuevas para problemas nuevos que van a salir. Y yo creo que ahí también está el potencial de esta comunidad, ¿no? Gente con mucho talento, con unos backgrounds completamente distintos que podemos aportar perspectivas para crear nuevas ideas a nuevos problemas y no nos quedemos en las profesiones tradicionales que ya tenemos, ¿no? Sino pensemos más allá, ¿no? Pensemos en el futuro también, creo yo, ¿eh? Y yo creo que para eso, Irene, que no te veo, que estarás por ahí, todo el tema de service design, de design thinking y todo esto pueden ser, ahora son las herramientas que tendríamos que estar utilizando súper mucho. No sé qué piensas, Irene. Sí, claro, el tema de la innovación, yo no sé si habéis recibido, por ejemplo, a mí me ha llegado por WhatsApp un servicio de te traigo la fruta y la verdura a casa, que es el típico ejemplo de oportunismo, que yo creo que el oportunismo al final salva mucho a los que son emprendedores, porque siempre ven una oportunidad. Y hay gente que ha reaccionado de manera muy rápida. A los 3 días del confinamiento me ha llegado un mensaje en el móvil de te traigo la verdura a casa, porque realmente es lo que tú más a menudo necesitas comprar, ¿no? Porque un bote de tomate lo tienes allí y dura 2 meses. En cambio, la fruta y la verdura son los que se consumen. Entonces, estas personas han innovado porque era un servicio que ya existía, pero lo han mejorado y implementado y seguramente han hecho una acción de marketing de vídeo o de web y tal, en el momento que tocaba. Han reaccionado muy rápido y han sabido detectar una necesidad muy rápidamente. Y esto yo creo que está un poco también en el DNA de los que lo han hecho muchas veces, tienen mucho instrumento, herramientas por la mano para sacar un servicio así rápido, saben cómo hacerlo y lo han sacado rápido. El tema de hacer algo en comunidad que sea innovativo, genial. Lo que me da un poco de miedo es que nos pongamos aquí, vale, queremos hacer algo, hagamos una comunidad, ¿qué sacamos a la luz, no? O alguien tiene una idea súper rápida, entonces que todos trabajemos en ella me parece genial, pero que nos pongamos a pensar en qué puede ser y que la organicemos y tal, yo qué sé, lo veo muy bonito, quizá un poco utópico. O sea, o alguien tiene una idea y todos lo seguimos y ayudamos.